Muy buenos días, amigas y amigos de la visiónradio.net. Les habla Luis Velázquez, encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. Son las 9 de la mañana, las 9:13. Estamos comenzando con algún retraso de la mañana de hoy, 6 de febrero del 2024. Los controles de audio, mi querida amiga Mayerlin. ¿Cómo has estado, Mayerlin? Buenos días. Buenos días, Luis. Bueno, excelente aquí. Aquí vamos, 6 de febrero. Así es. Segundo mes de este año 2024. Así es. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036 y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. En la mañana de hoy conversaremos con el doctor Tulio Hernández acerca de un tema muy sensible hoy día para el mundo. Bueno, no hoy, siempre ha sido muy sensible en la historia de la humanidad, que es la democracia. Todos, absolutamente todos apelamos a ese término, la democracia. Y hoy en el mundo moderno, por muchas razones, porque permite la participación ciudadana, garantiza derechos y libertades, asegura la rendición de cuentas de los líderes electos y también se asocia con el desarrollo económico, con la innovación y la mejora del estándar de vida. Pero hoy está como muy cuestionada, no solamente en nuestra región, en América Latina, sino en todo el mundo. Incluso acá hay intelectuales de muy alta talla que constantemente nos están diciendo que hay una posibilidad de quiebra democrática en Estados Unidos. Pero bueno, muy buenos días, doctor Hernández, ¿cómo está usted? Buen día, saludos a todos y a quienes nos escuchan y nos ven. Sí, por ahí me han pedido un montón de personas el link para escucharlo, así que ya en Venezuela hay gente que lo está escuchando. Bueno, saludos pues. Sí. Entonces, yo entiendo que todo evoluciona en el mundo. Yo entiendo todo eso. Lo que no entiendo es el retroceso. Hoy vemos, por ejemplo, casos como el de Venezuela, en donde es difícil hablar de democracia en ese país, o en Cuba, o en Nicaragua, pero también vemos cosas raras en Centroamérica, como lo que sucedió este domingo, antes de ayer pasado, que salió reelecto el señor Bukele. No se puede decir exactamente que él ha garantizado los derechos y libertades, pero tiene otra cosa. Él atacó un problema grave en su país, que es el tema de las bandas criminales como las maras. Pero lo mismo lo vemos en Bolivia, lo mismo lo vemos en Perú, lo mismo lo vemos en Estados Unidos también. Vemos que estamos en un año completamente electoral. Ya no se habla en la prensa sino de las declaraciones de una persona que todavía continúa siendo una marca dentro de la política norteamericana, como es el señor Trump, y sus aspiraciones de volver a ser presidente. Y todo lo que está a su alrededor, una persona con 96 juicios pendientes, ya ha asomado parte de lo que él haría si llegara de nuevo a ser presidente en cuanto al tema de inmigración, por ejemplo, en cuanto al tema de la vinculación de Estados Unidos con el mundo. Este es un país global y este es un país que se construyó con una base de inmigrantes muy grandes. Es decir que el norteamericano es puro, es muy difícil, no cabe. Este es un país que ha sido producto de la inmigración. Como todos los países del mundo, la inmigración es la historia del mundo. Pero bueno, me gustaría saber qué opina usted de la democracia, de lo que todos aspirábamos y de lo que tenemos ahora. Bueno, lo primero que hay que decir es que efectivamente estamos en un momento de repliegue, de achicamiento
de reducción de las democracias en el mundo o también de la pérdida de la calidad del tipo de democracias. Fíjese que hay un índice que hace la revista The Economist, un índice anual que es el índice de democracia, y es un índice que se hace desde el 2006, en 167 países, y el 2022 es el 6º año consecutivo de retroceso internacional del puntaje. El puntaje más bajo en los últimos 15 años. Ese es un puntaje donde se dice que las democracias plenas son de 8 a 10 puntos, las democracias imperfectas de 6 a 8 puntos, los regímenes híbridos, que son mitad democracia, mitad autoritarismo, de 4 a 6 puntos, y los regímenes autoritarios son los que están por debajo de 4 puntos. Y el promedio más bajo se ha logrado en el 2022, que fue la última medición que conozco, en 6.9 puntos. Es decir, estamos casi en promedio en democracias imperfectas. Y en el caso de América Latina, el tema es más grave aún, porque fíjense que como democracias plenas solo aparecen Chile, Uruguay y Costa Rica. Como democracias imperfectas, Argentina, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Perú, Surinam, México y Guatemala. Como regímenes híbridos, El Salvador, Bolivia y México. Y como regímenes abiertamente autoritarios, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Entonces, si tomamos los ejemplos de Cuba y Nicaragua y Venezuela, pues estamos hablando de sociedades donde ya hay regímenes autocráticos de hecho. Es decir, ya ni siquiera se hacen elecciones libres, hay presos políticos, no hay cada vez menos libertad de expresión. En el caso de Nicaragua tenemos estos centenares de personas exiliadas, de periódicos que tienen que operar desde el exterior, de iglesias enteras como la católica perseguidas en el caso de Nicaragua, de más de 320 presos políticos en el caso de Venezuela, la negativa a hacer elecciones libres, y en el caso de El Salvador, que recién el domingo vivimos las elecciones, hay todo un gran debate, porque si bien se celebra ese gran logro que ha sido la reducción de los altísimos índices de criminalidad y de homicidios por cada 100.000 habitantes, y todo el anuncio que hace el presidente de haber pasado de ser una de las sociedades más peligrosas, más criminales del hemisferio occidental a ser la que tiene el menor índice. Sin embargo, hay una crítica profunda a la violación de derechos humanos, a la existencia de más de 60.000 presos, muchos de los cuales ni siquiera han sido procesados judicialmente, o son juicios masivos en los cuales no tienen derechos a las libertades procesales, o el caso de la persecución de periódicos como El Faro, que han tenido que salir del país y operar desde fuera, o el caso del ventajismo estatal en los temas electorales. Y entonces vamos viendo cómo efectivamente la calidad de las democracias en América Latina, pero como usted bien lo dijo, también en Estados Unidos, está puesta en juego. Y hay un libro famoso que se llama Cómo mueren las democracias, que había anunciado con mucha antelación antes de la llegada
de Trump al poder, que nadie se podía imaginar que incluso en Estados Unidos se iba a poner en riesgo la democracia. Y cuando un Trump no había asumido la presidencia, ellos anunciaban que se iba a poner en riesgo esa democracia, y los hechos que vimos los días posteriores a la derrota de Trump, la violencia que se produjo en los Estados Unidos, que todavía está en juicio, sí, pues le dio la razón a los autores del libro Cómo mueren las democracias. Y es muy interesante preguntarse cómo es que mueren ahora las democracias, que ya no mueren como en el siglo XX, ya no mueren a tiros, ya no mueren por golpes de Estado, ya no mueren por revoluciones, ahora mueren por personajes electos que las horadan desde adentro con los propios instrumentos de las democracias. Sí, efectivamente sí, yo conozco el libro, lo leí, es excelente, excelente libro. Pero hay un dato interesante en todo esto, y yo soy un gran lector de Latinobarómetro, que a mí me parece que esa es una encuesta excelente, que trae datos muy importantes. Y en el último número, incluso se la pongo a la orden, yo lo tengo, yo se la puedo enviar. Hacen unas apreciaciones que me parecen extraordinarias, y es que el 70% de la población latinoamericana no cree en la democracia. Es decir, cree en cualquier cosa que le solucione los problemas. Y eso es grave. Es decir, nos está hablando de una sociedad que, primero, de países con un nivel de educación y de cultura bastante bajo, nos está hablando de países económicamente bastante dañados, nos está hablando de países realmente que pudieron haber sido maltratados política y económicamente, y que sus ciudadanos no están conformes con ninguna de las posibilidades que hay. Ahora, mi pregunta es, doctor, ¿por qué, si yo entiendo que hay que solucionar los problemas, caso Bukele, el primer problema que se le presentó, la primera interrogante, ¿qué hago con el país? Me imagino yo, poniéndome en los zapatos de Bukele, con El Salvador, donde quienes mandan son las bandas y los que están a su alrededor. Bueno, hay que atacar a las bandas. Ahora viene una etapa que yo creo que es la etapa difícil de todo esto, que es, bueno, ya tengo la seguridad, ¿y ahora qué hago si no tengo dinero para abordar el tema del estado de bienestar? Es decir, ¿qué es lo que está haciendo que la sociedad piense de esa manera? Entiendo que el hambre es mala consejera, pues, que no hay trabajo, que la educación es de muy bajo nivel, que ha cambiado. ¿Qué está pasando? Bueno, ese dato del Latinobarómetro, en Venezuela, en los años 90, se comenzaron a hacer muchos estudios. Varias universidades los hicieron, el Centro de Estudios Políticos de la ULA, de la Simón Bolívar, de la UCB, y ya para ese momento, lástima que no se le prestó mucha atención, más del 60% de la población decía que aceptaría cualquier modelo político, incluyendo una dictadura, un modelo autoritario, siempre y cuando se le resolvieran sus problemas económicos, sus problemas de seguridad. Y yo creo que hay 4 grandes temas que han afectado profundamente a la democracia. El primero es el económico, la gran desigualdad económica y los altos índices de pobreza. El segundo es la corrupción. La gente ha perdido muchísimo la fe en las instituciones, en tanto que la corrupción se masifica, se hace muy evidente y de alguna manera se impone de una forma de impunidad total. El tercero es el tema de la seguridad.
los índices de América Latina no solamente es el lugar con mayor desigualdad entre los continentes, sino también es el lugar con mayor inseguridad y los más altos índices de homicidio por cada 100.000 habitantes, que es como la OEPS y la OMS miden los índices, la seguridad de un país. Y el cuarto tema es la pérdida de credibilidad en las instituciones. Entonces, esta mezcla, este cóctel de desigualdad, corrupción, pobreza, pérdida de seguridad en las instituciones y sobre todo decadencia o deterioro de la credibilidad en los sistemas de partidos tradicionales, pues ha minado muchísimo la democracia. Y luego hay otro elemento que no se toma mucho en cuenta, y es la pérdida de identidades políticas estables. La antropología política establece que las democracias más estables son aquellas donde hay identidades políticas permanentes y claras. Fíjense ustedes, los últimos liderazgos políticos, estos liderazgos vamos a llamar carismáticos en el sentido en que lo define la sociología alemana, sobre todo Max Weber, que son líderes que aparecen de repente y generan una especie de pasiones desmedidas, de actos de fe casi religiosos, de hechizos, de enamoramientos, como el caso de Bukele o como el caso de Hugo Chávez, siempre están asociados al quiebre de los modelos políticos anteriores y también a sociedades que han perdido la fe en el futuro, para las sociedades donde el futuro es un acto de opacidad. Entonces, saquemos la cuenta. Bukele surge gracias a la caída, yo diría al suicidio de los dos partidos, el FMLN y Arena, que gobernaron durante 30 años luego de que terminó la guerra civil que esos mismos partidos habían propiciado. Boric surge después de la caída de los dos grandes frentes, el frente de izquierda y el de derecha, que habían surgido y habían gobernado desde la recuperación de la democracia una vez que cayó el régimen de Pinochet. Y los dos, donde al final hubo una alternancia entre Piñera y Bachelet, terminan expulsados del territorio político por un joven y por un movimiento inédito que no pertenece a ninguno de los dos partidos. Y si nos vamos más atrás, Hugo Chávez insurge frente a la decadencia y a la pérdida de credibilidad en los dos partidos que crearon la democracia y que gobernaron alternativamente durante 40 años, Acción Democrática y COPEI. Dos partidos que llegaban a sumar en las elecciones casi el 90% total de los votos y que en las elecciones de 1998 no llegaron juntos ni siquiera al 10% de los votos. Entonces, donde no ocurre esto, ocurre en cambio una especie de movimiento alterno entre los extremos. Por ejemplo, Brasil pasa del gobierno del Partido de los Trabajadores de izquierda a un gobierno absolutamente de derecha, militarista, centralista, como el de Bolsonaro. Entonces, estamos en una situación donde, y hay que agregarle, luego de que Boris gana las elecciones y lanza el proyecto de la nueva constitución, la mayoría no solamente vota contra el proyecto, sino que vota a favor de la derecha que reivindica la vieja constitución que viene desde la época de Pinochet. Entonces estamos en una sociedad, en una región que se mueve alternativamente entre extremos y que no ha logrado encontrar modelos, propuestas moderadas,
propuestas de centro que le generen un mínimo de estabilidad. Y un ejemplo notable es Colombia, donde gana la izquierda a través de Colombia Humana de Gustavo Petro. Perdónenme, pero yo tengo un cierto problema de sequedad, por eso tengo que tomar agua. Por favor. Y rápidamente, en menos de un año, cae a una de las cifras más bajas de respaldo que haya tenido un presidente en Colombia. Entonces, esta visión global de América Latina es preocupante porque hace una zona con una gran inestabilidad y donde hay un caldo de cultivo para que surjan figuras como lo que ha ocurrido en El Salvador, donde se termina, como lo dice el mismo Bukele, creando una sociedad, un modelo de partido único, pero partido único que no ha sido impuesto como en las revoluciones o en las dictaduras o en los comunismos, sino por voto popular libre, abierto y transparente. Claro, está claro. Pero fíjese, investigando ayer encontré con una encuesta que realiza anualmente la Universidad de Tilburg en Holanda, en Países Bajos. Esa encuesta se llama Encuesta Mundial de Valores. Y esa encuesta, ese trabajo, esa investigación de campo la realiza conjuntamente con la Universidad de Michigan en Estados Unidos. El último sondeo dio como resultado algo que me llamó mucho la atención. Estamos hablando de Holanda, además. Es que cada día aumenta el número de ciudadanos que da por bueno tener un líder fuerte, no importa lo que sea, que no moleste con parlamentos o elecciones, un gobierno autoritario, incluso que estarían dispuestos a aceptar un gobierno militar y a no aceptar las normas democráticas siempre y cuando los problemas les sean resueltos. Eso es un cambio sustantivo en el modo de pensar, sobre todo en dos países que son históricamente democráticos. Por ejemplo, Estados Unidos es una de las democracias más antiguas del mundo y Holanda, ni hablar. Hay un tema ciudadano que yo todavía no logro comprender. Hay un tema que me parece que es muy sensible. Veo que el ciudadano está votando por alguien que habla fuerte, por alguien que habla con autoridad, pero no está votando a la gente que está formada, a la gente que podría darle una visión distinta del mundo. Hay un tema sociológico, hay un tema de la población que es muy particular, que yo le confieso que no logro entender. Por ejemplo, el caso Chávez, por ejemplo, que su discurso fue el que enamoró a un montón de gente. Y así ha sucedido en Bolivia, en Perú, ni hablar. ¿Qué está pasando ahí en cuanto a la sociedad se refiere? A la sociedad con respecto a la democracia. Bueno, lo primero que hay que decir es que yo diría que hay un déficit de civilidad. O sea, las democracias se han descuidado en educar a su población, en explicar y en que se haga comprender que la democracia no es solamente un tema instrumental. Se ha terminado asociando bienestar económico y democracia, y olvidando que la democracia es básicamente una forma de convivencia, uno de los modelos de convivencia y de resolución de conflictos de manera negociada, pacífica, civilizada, que significó un avance a todo, desde las monarquías, las dictaduras, los totalitarismos. Y no sé a quién le escuché decir que hay un síndrome de
de disminución de la inmunodefensa de la civilidad. Y esto es muy grave, porque si se asocia democracia solamente con bienestar o solamente con seguridad y no se le reconoce como modo de vida, como avance en los modos de gobernar, pues la gente tiene la tendencia a asociarla a hombres fuertes, a modelos fuertes. Yo creo que hay un peso importante de las redes sociales. Una sociedad marcada por las redes sociales, las redes tienen la virtud de que cualquiera puede opinar, de que cualquiera ya no son solamente los grandes medios y los grandes políticos los que tienen la posibilidad de comunicarse con la población, y eso es bueno, pero tienen el efecto dañino de que permiten que cualquiera, incluyendo un fanático fascista o un fanático de otro tipo, un nacionalista, xenófobo, ponga a circular mecanismos, opiniones que no tienen ni la firma, ni el sello, ni la responsabilidad de una casa editorial, de una empresa de medios. Entonces, esta especie de ágora loca, porque la imagen perfecta de la democracia sería la del ágora donde todos podemos hablar, pero las redes tienen una especie de fuerza de un ágora que no tiene reglas, y por eso el tema de las fake news y el tema de los trabajos de manipulación es cada vez más grande. Y la otra es que el retorno de los hombres fuertes, de los discursos seductores, de eso que usted llama hablar más fuerte, es muy grande. Fíjense ustedes que figuras como Putin, figuras como Hugo Chávez, figuras como el propio Bukele, figuras que como dije son líderes carismáticos, que es diferente a un líder con carisma, son líderes con una capacidad de seducción y de hechizo inmenso, ya lo dijimos, están copando el mundo. Entonces, las dos cosas, la falta de una educación cívica y de civilización en torno a la democracia, el predominio, o sea, el quiebre de los grandes modelos de comunicación. Porque ¿qué era un periódico? Un periódico era algo que empaquetaba de alguna manera la realidad, le daba un sentido, tenía una parte de internacionales, una parte de noticias nacionales, una parte de economía, una parte de deporte, una parte de arte y cultura, y de alguna manera eso le daba un sentido a la realidad. Hoy no. Hoy, además, la gente solo ve aquello que le interesa. Sí, los grupos WhatsApp, los grupos, las redes de Instagram, los grupos de Facebook, son gente que se lee solo a sí misma, no lee las otras opiniones. Entonces, estamos preparando o estamos cultivando un mundo donde el pluralismo está quedando por fuera, donde el pluralismo ya casi no existe, y eso tiene un impacto decisivo en que haya un regreso de los fanatismos. Fíjese usted el retorno de la xenofobia en Europa e incluso en los Estados Unidos. Es decir, cómo los partidos que crecen en Europa están asociados a la xenofobia, al repudio a los inmigrantes. Y eso me parece una cosa bastante poco saludable para la democracia. Atroz. Por acá le preguntan desde Lima, Perú, el señor, un ex diplomático venezolano, le pregunta, ¿es que la democracia puede morir?
porque se empobreció por falta de ideas o se ha degradado tanto que ya perdió su atractivo? ¿Qué hay de más después de eso que viene? Eso es lo que le preguntan. No creo que la democracia vaya a morir. Creo que viene un combate profundo por la democracia. Creo que se va a modificar las maneras como se hace la política, pero creo que, como bien dice él, es necesario un tema de imaginación política que impida que el agotamiento de ideas, la falta de proyectos nuevos, la falta de entusiasmos, de miradas del futuro, digámoslo así, la opacidad del futuro en que vivimos hoy, está amenazando obviamente la existencia de las democracias. Pero también creo que viene un proceso, un quiebre, una renovación en los modelos de hacer democracia. Fíjese usted, el caso de Venezuela es patético. Estamos precisamente cumpliendo un cuarto de siglo de dominio de un solo partido, de un solo proyecto político. Mientras en Venezuela Chávez gobernó 14 años, durante ese periodo en Colombia hubo 4 presidentes distintos. Y mientras en Venezuela han gobernado 2 partidos solamente, y han gobernado 2 presidentes, en todos los partidos, países vecinos, Brasil, Colombia, Ecuador, hemos tenido hasta 7 presidentes distintos. Ahora, ¿qué pasó en Venezuela? Que en Venezuela se dejó secuestrar, se dejó tomar las instituciones a través de una especie de secuestro que elimina las 4 cosas que usted mencionó al comienzo, que son decisivas para que exista la democracia. Primero, la autonomía de poderes. Sin autonomía de poderes no hay democracia, pues se supone que lo bueno de la democracia es que cada poder vigila al otro para que ninguno abuse o se coloque por encima de la sociedad. El segundo, la rendición de cuentas. En Venezuela se dejó de presentar incluso datos elementales como los datos de inflación, mucho menos los datos de corrupción, mucho menos los datos de déficit fiscal, y una sociedad que no rinda cuentas no puede ser una sociedad democrática. Y el tercero, la hegemonía, el peso que se le ha dado a los militares, a las Fuerzas Armadas, que no solamente es porque tengan mucho poder, sino que prácticamente son el gran poder y el gran poder corrupto de la sociedad. Pero nadie ha presentado todavía, la oposición además de la persecución que ha vivido, no se le ha ocurrido maneras de cómo salir del dilema si hace vida democrática, si juega las cartas limpio contra un jugador que tiene las cartas marcadas, si le pide a las Fuerzas Armadas que den un golpe de Estado, con lo cual estamos repitiendo de nuevo el papel de los militares. Recuerdo una frase que decía Manuel Caballero, el famoso historiador venezolano, cuando la gente le pedía a los militares que dieran un golpe contra Chávez, él decía, nadie sale de una pesadilla cambiando de monstruo, uno sale de una pesadilla despertándose. Entonces, hay una crisis de imaginación política donde la sociedad empezó a hacer una serie de reclamos, de solicitudes, y el estamento político, ninguno, porque ni las izquierdas ni las derechas, para utilizar una clasificación ya vieja que no tiene ya hoy mucha utilidad, han tenido una imaginación que pueda resolver, yo diría, los 3 grandes problemas.
el problema del bienestar, el problema, o sea, el problema económico en un país de pobres, el problema de la transparencia, es decir, de que la gente pueda ver con libertad cómo es que lo gobiernan, cómo se administran los recursos, cómo se aplican las leyes, las constituciones, y el problema quizás el más grave del futuro, de que la gente tenga esperanza, de que la gente vea que viene, cuál es la solución. Fíjense que en el discurso de Bukele, y esto es muy importante, fue un discurso, el discurso que hizo en el Palacio, ante una multitud extraordinaria, fue un discurso basado en la crítica al pasado, en la autocelebración de los resultados, en la reivindicación de Dios y de la Iglesia como parte del gobierno, pero ni una sola frase sobre el futuro, qué va a hacer, cómo va a gobernar, cómo va a resolver la inmensa deuda que ha adquirido, cómo va a resolver el déficit fiscal. Es decir, es un discurso basado en la crítica del pasado, pero no en el anuncio de qué es lo que viene ahora y cómo va a resolver eso que usted muy bien decía, que es el problema económico en un país que tiene uno de los más altos índices de pobreza de América Latina y en donde la deuda que ha adquirido para hacer todo esto que ha hecho, las cárceles, el Miss Universo, las autopistas, todo esto no está resuelto. Entonces, el tema efectivamente del futuro de la democracia depende de una imaginación para resolver estos 4 problemas fundamentales. Aquí hay otra pregunta que le hace la audiencia y es, tengo esa pregunta, pero también tengo que hacer un comentario adicional. Es que, déjenme leerle bien, es que las redes sociales hicieron que la comunicación entre el Estado o el gobierno, mejor dicho, ese vínculo que debe existir, un vínculo natural entre la población, entre los clientes y el vendedor, la cortó. Ya no hay una comunicación directa. Los líderes políticos ya no se comunican directamente con la gente que los apoya. Eso está sucediendo. Y el comentario es algo bastante interesante porque buscando información para conversar con usted me encontré con algo que yo no sabía y que sucedió en abril del 2018. Hubo una elección municipal en Japón y más específicamente en una municipalidad que se llama Tama, muy cerca de Tokio, se presentó un candidato que se llama Michihito Matsuda. Y mi sorpresa es que Michihito Matsuda era un robot, o es un robot, que además en la segunda vuelta quedó en tercer lugar. Y cuando interrogan a los creadores de ese robot, que es el señor Tetsuzo Matsuda y Norio Murakami, uno es banquero, vicepresidente de un banco, y el otro ex empleado de Google Japón, dijeron que el objetivo era demostrar que el futuro se centra en el desarrollo de algoritmos que analicen los deseos de la población para así plasmarlos en políticas. Me gustaría que me comentara eso y por supuesto la respuesta a la pregunta del oyente. Bueno, hay cosas muy complejas. Efectivamente, nosotros tenemos que tener conciencia que estamos en medio de una de las transformaciones civilizatorias más grandes después de la revolución industrial. Es decir, todo lo que hablábamos de la era de la hiperinformación, la televisión, la radio, la hegemonía de la prensa, todo aquello que comenzó con el uso de los medios en la época de las 3 grandes
de los dos grandes totalitarismos del siglo XX, el del fascismo y el del comunismo. Recordemos el uso de la radio por parte de Mussolini y de Hitler. Todo eso, y la era del inicio de la televisión, de la política vía televisión, todo eso se está quedando, pero muy, muy atrás. Y la política va atrás de las grandes transformaciones digitales. Y más atrás aún ahora en la era de la inteligencia artificial. Yo no sabía el ejemplo ese que usted acaba de poner sobre el robot, pero es espeluznante. Sí, o sea, claro. Da mucho miedo, sí, a qué podemos estar sometidos en el futuro. Entonces, uno, hay dos fenómenos. Efectivamente, ya no hay una comunicación directa entre gobernantes y gobernados y audiencias, pero también hay otro fenómeno, que es los países en donde la única comunicación dominante es la de los grandes aparatos publicitarios propagandísticos de los gobiernos con las audiencias, lo que va generando una gran desconfianza. Por ejemplo, en un país como Venezuela, donde prácticamente ya no hay periodismo libre, la gente se refugia en las redes. Entonces estamos conviviendo en lo que yo podría llamar una comunicación, fíjense qué paradójica, qué paradójico, endogámica. En el momento más potencial de la comunicación mundial, que son las redes, yo puedo perfectamente, seguramente tenemos un oyente en Islandia, pero en ese momento la comunicación se hace más endogámica y la credibilidad en lo masivo y en la voz de los gobernantes se va reduciendo y se produce un fenómeno que yo presencié al final de la dictadura de la Argentina. Recuerdo mucho cuando yo estaba terminando la dictadura, fui a dar una conferencia en la Escuela de la Comunicación de una universidad llamada El Rosario, y les hablé a los estudiantes de la prensa, de una noticia de la prensa de ayer, y todos se quedaron mirando así extrañados, y yo les pregunté qué pasa, y me dijeron, es que nosotros no leemos la prensa, ni vemos la televisión, porque todo lo que dicen es mentira, todo lo maneja el gobierno. Entonces, estamos en tres situaciones. La comunicación endogámica, mucha gente no se entera de nada, sino a través de su grupo de WhatsApp. Sí. La comunicación fragmentada, que es, yo veo aquello que se parece a lo que yo pienso. Yo no leo, ni veo ni presencio lo que no sea creíble dentro de mi ideología. Y la comunicación hegemónica, monopólica de los estados, donde se han eliminado las libertades de expresión, los derechos a la comunicación, y el único emisor es el Estado. Entonces, ese cuadro, junto a la desconfianza, a la confusión entre realidad y ficción, esto que estoy viendo, ¿será verdad o será un fake news? Y dentro de poco, ese candidato, ¿será verdad o será un robot? Nos está colocando en un momento mundial donde es la confusión, insisto, realidad, ficción, verdad, mentira, credibilidad, poca credibilidad, está amenazando con las reglas de juego de lo que había sido la política tradicional en el siglo XX. Y estamos entrando en un momento en que o la política, los políticos, los partidos dan un acelerón y crean nuevas formas de actividad política y nuevas formas de organización, o vamos a entrar
en un cuadro de descomposición donde efectivamente las democracias van a estar mucho más amenazadas de lo que ya están. Sí. Hay un evento que a mí me llamó bastante la atención, es que cada 15 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Democracia. Por supuesto, el año pasado se celebró en Naciones Unidas. Ese día yo diría que fue un día triste porque la celebración solamente alcanzó a la equidad y diversidad de género, olvidándose que el 43% de los países miembros de Naciones Unidas son democracias defectuosas, lo cual es grave, y solo el 5% de la humanidad vive en democracia plena. Tampoco se acordaron de que de los países latinoamericanos solo 3 tienen democracia plena. El resto son democracias imperfectas y autoritarismo. Y eso, leyendo eso, yo decía, pero bueno, en el fondo también desde las instituciones que se crearon después de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, nos están enviando un mensaje equivocado, sobre todo de una organización como Naciones Unidas, que tiene una función específica y que tiene, entre otras cosas, que ver con el establecimiento de la paz y la democracia en el mundo. ¿Qué opina usted sobre eso? Bueno, esto tiene que ver con lo que hablamos anteriormente. Hay una especie de descuido en la formación para la democracia. La democracia no es gratuita, la democracia es una construcción ideológica, social, simbólica, pero sobre todo es una cultura. Y si esa cultura no se refuerza, no se educa, es decir, debería ser incluso una materia fundamental en la educación primaria, y debería ser una materia sistemática en las formas de comunicación de masas que aún quedan. Entonces, y el otro tema, fíjese usted, es el deterioro de los organismos internacionales. O sea, la desconfianza, esa frase tan comúnmente repetida, que la ONU ya no cumple su función, la ONU que fue creada precisamente, la Organización de las Naciones Unidas, después de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, y con la Declaración de los Derechos del Hombre, y organizaciones como la OEA, que fueron creadas precisamente para darle fuerza a las democracias y para preservar cosas como la Carta Democrática, han ido perdiendo su eficiencia. Entonces, celebrar la democracia pasa por un acto de educación, y también las visiones extremas de ciertos temas, el hecho de que domine sobre cualquier otra cosa, por ejemplo, los temas de género, no es que no sean importantes, pero que sean más importantes que el tema de la pobreza en los debates internacionales, que temas como los temas ambientales, que son muy importantes, dominen por encima del tema de la producción alimentaria para la atención al hambre. También nos dice que hay ciertas deformaciones que debemos retomar hacia los temas centrales sin descuidarlo, por supuesto. El tema de los derechos de género es importante, pero más decisivo para el quiebre de las democracias es el tema de las desigualdades, el tema del hambre, el tema de la pobreza. Entonces, insisto, tenemos que darle un cambio urgente a los discursos y a las prácticas, pero sobre todo a las formas de organización política, porque obviamente los partidos han demostrado que han perdido efectividad, creatividad, credibilidad, y la aparición de fenómenos como el de Milei,
en Argentina y el de Bukele en Salvador son una prueba de cómo las organizaciones tradicionales han perdido su capacidad de incidencia sobre la sociedad y su capacidad de proyectar el futuro, de crear esperanza, de crear confianza y sobre todo de tener planes de largo plazo y no solamente soluciones inmediatas, inmediatistas, populistas, propagandistas, sí, clientelares. y de corto plazo. Todos son, que es lo que estamos viendo ahora. Propuestas Claro. de corto plazo. Bueno, yo creo que tenemos temas suficientes para debatir y en el caso venezolano y nicaragüense, temas suficientes para preocuparnos por gobiernos que no están dispuestos, lo han dicho verbalmente, a entregar ni por las buenas ni por las malas el poder que han constituido, porque ellos suponen que el pueblo está instalado en el gobierno y al pueblo no lo saca nada, con la diferencia de que el concepto de pueblo es uno de los conceptos más engañosos que hay. Sí. El pueblo generalmente para este tipo de gobiernos de facto son los ciudadanos que los apoyan a ellos. Y hay que pasar del concepto de pueblo, que es un concepto amorfo, manipulable, al concepto de ciudadanía, porque al final los derechos humanos son derechos de los ciudadanos, de las personas, no de los colectivos. Y mientras se sigue invocando todo en nombre del pueblo, todo lo que yo dictador, yo tirano, yo logia militar, yo partido hago en nombre del pueblo, será siempre un engaño y una manipulación, porque lo que hay que reivindicar para que la democracia exista es al ciudadano, no una masa amorfa llamada pueblo. Perfectamente de acuerdo con usted. Doctor Hernández, como siempre, ha sido una exposición suya brillante, excelente, esta conversación que hemos tenido. Bueno, y por supuesto me gustaría que más adelante volviéramos a conversar sobre otros temas que son de interés para todos los latinoamericanos y para todos los escuchas, el tema latinoamericano. 1.000.000 de gracias por todo, 1.000.000 de gracias a la audiencia, 1.000.000 de gracias a Mayalin, que ha estado apoyándonos aquí en los equipos de sonido. Un fuerte abrazo, doctor Hernández, y le prometí esa encuesta y se la voy a enviar más tarde. Muchas gracias. Bueno, pues fuerte abrazo. Saludos a todos.